¿Cómo va la vida, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 14 de Overlord. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 4 titulado Trampas en posición. Y en pantalla están viendo la imagen oficial de este capítulo. Esta imagen oficial es de un momento espectacular. Es de un momento... Mira que este volumen 14 tiene unos momentos brutales. No entiendo por qué a la gente no le gustó, pero bueno. En fin. Es que es genial. Es ese momento que obviamente es Brian Unglaus. Ese momento que protagoniza Brian Unglaus es genial, pero no lo vamos a ver en esta parte. De hecho, como están viendo en el título los de YouTube, esta parte 1 se va a dividir en 3. Porque es una parte súper extensa. Tiene casi 90 páginas. Y la voy a dividir más o menos. La primera parte son 30 páginas. Creo que la segunda parte son 40. Y la tercera parte son 20 y muchas. 20 las que hagan falta. Pero es una parte bastante extensa. Así que decidí dividirla bastante también. Porque pues bueno. Esta parte 1 bien pudo haber sido dividida al menos en dos partes. Porque lo que vamos a leer en este primer tercio de la parte 1 no es continuado en el segundo ni tercer tercio de esta parte 1. En fin, para que no se hagan líos, simplemente hay un 1 de 3 de esta parte 1. Y de hecho, más o menos estamos... A ver, no estamos llegando al final todavía porque nos quedan unas 200 páginas, pero ya estamos más allá que acá. Triste, pero es lo que hay. Así que, gente, vamos a comenzar con esta lectura. No sin antes mencionar que hago directos 4 o 5 veces a la semana por medio de Twitch. Si desean apoyarme, pueden hacerlo, ya sea con una suscripción acá. Pueden hacerlo también por medio de PayPal o por medio de Patreon. En el caso de que deseen apoyarme de una manera diferente a la monetaria, pueden hacerlo dejando un comentario en este video, compartiéndolo o dejando un me gusta. Cualquiera de esas maneras me ayudaría bastante, más si hacen las tres al mismo tiempo. Así que nada, comencemos. Capítulo 4. Trampas en posición, volumen 14. Parte 1 de 3. Parte 1. Primera parte de 3. 1 de 3. Joder. Ilma caminó ruidosamente por el corredor de la mansión, acompañada por 3 colegas de 8 dedos. Se dirigían al salón que les había indicado el vasallo del rey hechicero. Los demás ya estaban allá, listos para recibirlo en cualquier momento. El problema se encontraba en que, a pesar de haberles indicado un lugar y un día para la visita del delegado, no se les había dado una hora. Tomaban turnos esperando para no abandonar el lugar ni un momento. El delegado podría interpretar cualquier mínima espera como falta de respeto, y terminarían en aquel infierno de nuevo. Debían evitar el mínimo inconveniente que les diera la excusa. Los 4 ya habían caminado durante un minuto entero. La mansión era grande de por sí y la sala de descanso estaba lejos del salón indicado. Pudieron preparar una más cerca, pero habían llegado a la decisión unánime de usar todo cuarto cercano como almacén. Uno de los compañeros, llamado Pliant Paulson, rompió el hielo. ¿No les parece un tanto ruidoso? Ilma puso toda su concentración en los oídos. Escuchó voces de niños, pero muy lejos de su ubicación en la gran mansión. Nadie lo notaría a menos de que prestara atención como ella. El silencio relativo era posible gracias a la decisión de asignar las habitaciones cercanas como almacenes, alejando a la gente. Pero aunque a Ilma le pareciera casi inaudible, no tenía por seguro que el delegado pensara lo mismo, y quién sabía qué haría si opinaba lo contrario. Puede ser, ¿los obligamos a guardar silencio?, dijo Olin, y todos estuvieron de acuerdo. Les dirían a sus compañeros que fueran a callarlos en su camino de regreso a la sala de descanso. Olin, quizás sintiéndose más ligero al haber hablado,
decidió añadir aquello que todos pensaban en silencio hasta el momento. Me pregunto, ¿realmente vendrán a rescatarnos? La presión de recibir al delegado del reino hechicero los había estresado por un tiempo considerable. 7 días antes, Restice envió un ejército de 400.000 personas. El día previo recibieron rumores de que el ejército del reino hechicero se había estacionado cerca de la capital. Aunque el estado de espera fuera solo de un día, la presión psicológica fatigaba más que cualquier trabajo físico. Un mes atrás, cuando empezó la guerra, recibieron las indicaciones para ese día. Había sido, una vez que nuestro ejército llegue a la capital, trasladaremos a un lugar seguro a 1.000 personas fieles a nuestra nación. Ustedes seleccionen a quiénes. Así que reunieron a 1.000 personas relacionadas con 8 dedos en la mansión. Claro, serían muchos más si se contara a cualquiera que tuviera una relación mínima, pero eligieron a aquellos especialmente talentosos y leales, junto con sus familias. De ahí la presencia de niños. Pero lo que les preocupaba era que realmente fueran a salvarlos. Cada uno de ellos, con sus experiencias subiendo según su rango en la organización criminal, había visto un sinfín de veces el mismo escenario. Se le prometía a alguien perdonarle la vida solo para desecharlo en cuanto cumpliera con su deber. No podían sacarse la idea de la cabeza de que ahora se encontraban al otro lado del escenario. Pero entre ellos, Ylma, sin voltear a verlos, afirmó: «Yo creo en las palabras de su majestad el rey hechicero». Olin abrió la boca ansioso, angustiado. El comentario de Ylma lo hacía sonar como si desconfiara de las palabras del rey hechicero y tenía que defenderse. Yo también. No lo dije porque no creyera en él. La voz de Olin retumbó por el corredor, a mucho mayor volumen que las de los niños. Al darse cuenta, cerró la boca de golpe y bajó la cabeza. Nadie dijo nada más en el camino y llegaron al salón. Al abrir la puerta, los recibieron las sonrisas desganadas en los rostros rendidos de sus compañeros. Como temían, aún no llegaba el delegado. Tanto alivio como angustia surgieron dentro del pecho de Ylma. Imaginó que sus colegas sentían lo mismo. ¿Ya es hora? Bien, iremos a descansar. ¿Ya es hora? Bien, iremos a descansar. Si llega mientras están ustedes... Noah Siden dirigió la mirada a la campanilla, un ítem mágico que, al sonarlo, hacía resonar también a su pareja a distancia. La separación efectiva no era mucha y había solo una forma adecuada para hacerla sonar, por lo que no tenía muchos usos prácticos, pero funcionaba para este. «Por supuesto», contestó Pliant en representación de los demás. «Ay, cielo santo, ¿tengo que seguir esperando aquí? ¿Cuándo va a llegar ese majestuoso rey hechicero?» «Sí, ya, dejen de verme así, ya lo sé», dijo un hombre enclenque. Era el líder de la división de tráfico de esclavos, Cocodol. El ejército del reino había sacado a todos los prisioneros de la cárcel para llevárselos como soldados en la vanguardia contra el reino hechicero. Lo rescataron durante los días de preparación. Al principio, hubo opiniones diferentes sobre qué hacer con él. No sobre si salvarlo o no, pues sabían que definitivamente moriría en esa guerra. La cuestión era cómo presentárselo al rey hechicero. Unos pensaban que no hacía falta, pues la industria de división que lideraba estaba prácticamente extinta. Los demás creían que sería peligroso no hacerlo, pues era uno de los altos mandos de 8 dedos y el rey hechicero probablemente ya sabía de su existencia. Como la idea era disminuir cualquier riesgo, eligieron la segunda. Lo siguiente a discutir fue cuándo hacerlo. Para esto, todos acordaron presentárselo al delegado en cuanto llegara. La razón era que no querían que pensara que le escondían algo. «Tú te quedas aquí. Tienes que estar presente cuando llegue el delegado de su majestad el rey hechicero». Y por eso lo habían tenido encerrado ahí todo el día. También comía y dormía en ese lugar, motivo de su descontento. «Ay, miren, quiero que sepan que les estoy muy agradecido. No me trataron tan mal en prisión gracias a sus sobornos, e incluso me salvaron antes de que me enviaran a la guerra, a pesar de mis fallos». «Ve al grano, Cocodol». Cocodol afiló la mirada ante el comentario de Noah.
Ay, fueron bastante generosos conmigo a pesar de que perdí mi poder, mis contactos. Todo. ¿Qué pretenden? Parece que reunieron a muchos miembros de 8 dedos. ¿Acaso piensan matarme entre todos para elevar el compañerismo o algo así? ¿Qué? Ilma quedó pasmada. No, no solo ella. Todos en el salón, a excepción de Cocodol, tenían la misma expresión en el rostro. Existían casos donde todo un grupo cometía un crimen en conjunto, con el fin de que ninguno pudiera librarse después. Quizás se refería a algo por el estilo. ¿Qué hay con esas caras? ¿Acerté? Lo dudo. Ilma y los demás se miraron entre sí. Todos pensaban igual, así que ella habló por todos. ¿Qué estás diciendo, Cocodol? No, Ampetif. Somos compañeros. ¿Qué? Ahora el que quedó pasmado fue él. Se veía tan atontado que hasta daba risa. ¿Qué pretenden? ¡Ah, ya sé! Debe ser de esos monstruos que roban pieles para hacerse pasar por la gente. ¡Ay, por eso esperamos al rey hechicero! Chilló Cocodol, ansioso y temeroso. Los monstruos de los que hablaba eran personajes de ficción, inventados por las madres para que los niños se fueran a la cama temprano. Ningún aventurero había encontrado un monstruo así. ¡Ay! Con razón me parecía todo raro. No me creía que todos se pusieran a dieta al mismo tiempo. Sobre todo tú, Ilma. Te hará daño estar así esquelética. Pero supongo que no importa si son monstruos robapieles. Ilma miró a Cocodol con suavidad. Qué envidia ser tan inocente, ignorante del verdadero infierno. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? No es nada, Ampetif. Agradezco tu empatía. ¿Eh? ¿Qué sucede? No, nada. Bueno, mucho. En serio. Ya fuera de broma. ¿De verdad eres Ilma? ¿Ilma Signaeus? ¿No eres su hermana gemela o algo así? ¿O será que te lavaron el cerebro con magia? ¿De verdad me veo tan diferente? Sí, había adelgazado muchísimo, pero no lo preguntaba en ese sentido. Quizás se refería a que era mucho más amable que antes, pero ese solía ser un buen cambio. Era un tanto triste que el hecho le pareciera sospechoso. ¡Ay, sí! Pareces otra persona. De hecho, todos ustedes. ¿De verdad no son monstruos robapieles? Solo hemos vivido muchas cosas, dijo Noah. Todos asintieron. Se notaba el temor en la expresión de Cocodol. ¡Ay, no! ¿Qué tipo de cosas? Ay, creo que no querré saberlo, pero díganme, ustedes... De pronto apareció algo en el centro del salón. Era negro, profundo, como si no tuviera fin a pesar de su estrechez. La mitad superior de un óvalo había surgido del piso. Ilma reconoció la Gate, pues la habían llevado por ahí varias veces. Era un hechizo que no podía utilizar ningún Magic Caster del reino, solo el rey hechicero y sus vasallos. Lo que su aparición indicaba era obvio. Apresurada, se hincó sobre una rodilla. Percibió que Cocodol la imitaba. Con cabeza abajo, Ilma apretó los puños. Les esperaba uno de dos destinos, o el rescate o la muerte. Se escucharon los pasos de una persona. Pueden levantar la cabeza. Frente a la Gate estaba una niña con pechos demasiado grandes para la edad que aparentaba. No se la habían presentado directamente, pero recordaba que la llamaban Shaltir, aunque, por supuesto, nadie era tan temerario como para usar su nombre. Incluso Cocodol, que no sabía nada, entendía la situación. Vine por ustedes. Me dijeron que habría unos 1000. ¿Pueden ir por ellos ahora mismo? ¡Enseguida! ¡Un momento, por favor! Olin salió a máxima velocidad, pues era el más rápido de todos. ¿Shadow Demon? En reacción a las palabras de Shaltir, apareció un demonio de entre las sombras. Si ya se encontraba ahí desde antes, significaba que los había vigilado. Pero no era sorpresa. Al contrario, ya lo esperaban. El demonio de sombras comenzó a susurrarle al oído a Shaltir. Ella lo escuchó, asintiendo. Cuando terminaron de hablar, Noah, nervioso, afirmó:
Disculpe, Olin tardará un poco en traer a todas las personas a este lugar. Si tiene tiempo, quisiéramos presentarle a uno de nosotros. No será necesario. Escuché que había equipaje que transportar, así que me llevaré eso primero. Bien, debe ser bastante, así que sería más rápido usar a mis lacayos. ¿Les parece bien? Si no es problema para usted. Bien, dijo Shaltir antes de usar su magia, probablemente de invocación. Entonces aparecieron varios no muertos fuertes. Los guiaron a los almacenes y cargaron con facilidad las grandes cantidades de equipaje pesado. El trabajo se realizó de manera sorprendentemente veloz, y, para cuando terminaron, se escucharon los pasos apresurados de gente que corría hacia ahí. Aunque era el salón más amplio de la mansión, tampoco podía albergar a 1000 personas. Crucen el portal en el orden en que llegaron. Al otro lado hay una aldea en medio del bosque. Saldrán a la plaza, así que esperen ahí a que lleguen todos. Siguieron las órdenes y cruzaron el portal de forma ordenada. Naturalmente, hubo quienes dudaron en seguir hacia el extraño portal, pero quienes los reunieron ahí les explicaron que tenían que acatar cualquier orden, así que hubo menos caos del esperado. El problema más grande fueron los jóvenes adolescentes que quedaban atontados y ruborizados, deteniendo la fila. También causaron problemas las jovencitas que mostraban desagrado ante las reacciones de dichos muchachos. Shaltir era hermosísima. No era raro que quien la viera quedara enamorado de ella, ni que otras mujeres la consideraran una rival. Ilma tomó una nota mental. Ella y sus colegas serían los responsables de cualquier estupidez que cometieran los jóvenes. Debía cuidar que no hicieran nada. Quien más le preocupaba era una señorita que miraba fijamente a Shaltir con las manos sobre su propio pecho plano. Por suerte, los padres de los niños más problemáticos de inmediato los tiraban de las manos para cruzar el portal, y no sucedió nada grave. Ilma fue la última en cruzar la gate. Llegó a un lugar rodeado por casas de madera, tal como habían dicho. Incluso olía a bosque. Los no muertos habían dejado el equipaje en los extremos de la plaza, donde había algo de confusión entre la gente. Confusión o emoción. Los jóvenes mostraban más de la última. Eran las reacciones naturales al cruzar una gate por primera vez. ¡Escuchen!, gritó Noah. Poco a poco, aunque más rápido de lo esperado, guardaron silencio. En el centro estaba Shaltir, flotando ligeramente sobre el suelo, tal vez con la intención de que la vieran con más facilidad. Habló. Estamos construyendo la aldea lo más rápido posible. Los llevaremos allá dentro de una semana. Vivirán aquí mientras tanto. Les prestaremos 4 golems para ayudar en la gestión de la aldea. Pueden usarlos para transportar cosas pesadas. Hay no muertos alrededor, pero están para impedir la entrada a los monstruos. Estos no pueden adaptarse a la situación, así que tengan cuidado. Si salen del círculo de no muertos, los atacarán cuando regresen. Por ningún motivo se pongan frente a ellos. Shaltir observó a la audiencia para comprobar que hubieran entendido y continuó. Ustedes encárguense del resto para pasar esta semana. Les preparamos alimento para 2 semanas, así que no debería haber problema. Volveré aquí en 3 días, así que podrán reportarme cualquier cosa. Shaltir descendió al suelo y miró a su alrededor, poniendo los ojos sobre Cocodol. Tú eres uno de sus altos mandos, ¿verdad? Sí, ¿por? Quiero decir, ¿qué se le ofrece? Cocodol se dio cuenta instintivamente de su rango y ajustó su respuesta debidamente. Te toca ir al cuarto del Duque del Terror. ¿Eh? Shaltir desactivó la primera gate y creó una nueva. Como por instinto animal, Cocodol percibió que algo malo le esperaba y movió desesperadamente la cabeza en busca de ayuda. Cruzó miradas con Ilma, pero ella la desvió al instante. Jamás podría oponerse a la voluntad de Shaltir. Sus demás colegas pensaron lo mismo. Todos guardaron silencio. ¡Esperen! ¡No me hagan esto! ¿Por qué actúan así? ¡Ayúdenme! Sí, vámonos. Shaltir se llevó arrastrando a Cocodol mientras éste chillaba. Su débil resistencia no tenía sentido. ¿Qué? ¡No! ¡Ayuda! Perdónanos, Cocodol, Ilma murmuró de corazón.
al verlo desaparecer al otro lado del portal. De inmediato, la Gate también se desvaneció. Aunque el temor desapareció poco a poco, la tensión en el aire no se relajó, dejando silencio atrás. Las casi 1000 personas en la plaza no conocían aquel infierno, y aún así entendían qué tipo de tragedia le esperaba al raptado. Ninguno pudo moverse. Ahora que sabían que quien los había llevado ahí no era misericordioso, el lugar adquirió un horror latente. «No pudimos salvar a Cocodol», dijo Noah acercándose a Ilma. Había decidido que no permitiría que nadie más viviera ese infierno, pero fue un deseo imposible. La culpa le aplastaba el pecho. No podíamos hacer nada. En cualquier caso, no morirá. Así que veámoslo como una iniciación. Ahora él nos entenderá. Comprenderá por qué ya valoramos a nuestros compañeros. Una iniciación. Tienes razón. Me siento un poco mejor al verlo así. Compañeros, entiendo que les preocupe Cocodol, pero hay cosas que tenemos que hacer. Primero debían deshacerse de la angustia de los presentes. Ilma empezó a actuar. Si hubieran querido matarlos, los habrían abandonado en la capital. No había necesidad de transportarlos ahí, ni de llevarse a Cocodol. En otras palabras, lo que Shaltir había hecho mostraba que el rey hechicero había cumplido su promesa. Muchísimas gracias, Su Majestad el rey hechicero. Ilma bajó la cabeza. Obviamente no sabía dónde estaban, ni en qué dirección se encontraba el rey hechicero, pero era lo único que podía hacer para mostrar sus sentimientos. Era, en cierto modo, un tipo de oración. Tres guardianes de nivel salieron del campamento frente a la capital para atacar. Cocytus, encargado de conquistar el castillo. Aura, quien ocuparía las instalaciones de importancia. Y Mare, el que convertiría la capital en escombros con su magia con área de efecto. Cada uno era acompañado por sus propios soldados. Mare tenía a Hanzo, Cocytus a las Frost Virgins y Aura a sus bestias mágicas. El destino, la capital, estaba en extraño silencio. ¿Se encontrarían de luto o simplemente temían al reino hechicero? Habían acabado con el ejército de Restiza en la batalla de unos días atrás. Desde el campamento de Ainz se podía ver que los pocos soldados sobre las murallas adoptaban posición de resistencia. De verdad eran muy pocos, aunque lo mismo podría decirse de los de su lado. No estaban ahí los lacayos de alto rango, ni los Nazar y Coldwarder. Solamente estaban él, Albedo y unos 10 no muertos, principalmente Dead Knights. Albedo vestía armadura completa, con guadaña en mano. También debía tener equipado el War Item por si acaso. Ya casi. Los guardianes se separaron de manera que rodearan la ciudad. La pregunta la había hecho Ainz a Albedo, observándolos desde el campamento principal a lo lejos. Sí, los guardianes ya están bastante retirados, así que diría que esta es nuestra oportunidad. De hecho, podría no funcionar si no nos movemos ahora. Ya veo, contestó Ainz y, en silencio, volteó la mirada a la ciudad. Entonces, encontró una silueta que volaba hacia ellos. Miró a su alrededor y parecía ser la única. Basándose en la información que tenía, solo había una persona lo suficientemente valiente para enfrentarse, sin ayuda, contra el rey hechicero que arrasó un ejército de 200.000 personas con un hechizo. Esa servo armadura
Debía ser de Scarlet Drops. Ainz, mirando fijamente con ojos entrecerrados a esa silueta, dijo: bien, ahora era hora de iniciar la segunda fase, pero estaba un poco nervioso. Era un plan importantísimo. Necesitaba tanta delicadeza como si fuera a caminar sobre hielo delgado. ¿Realmente podría con eso? Pero no podía dejarle una responsabilidad tan importante a alguien más. La silueta se estaba acercando. Honestamente, estaba atónito ante la poca planeación del oponente. ¿No sospechaba sobre por qué no tenían fuerzas aéreas? ¿Pensaba que los guardianes en el suelo no lo verían? ¿O es que lo hacía consciente de todo? ¿Tenía la valentía y determinación para lanzarse incluso sabiendo que era una trampa? ¿O es imprudente o arrogante? Si no, bien, como sea, lo sabremos cuando esté aquí. Así es, respondió Albedo. Te lo encargo. Sí. Otra vez una frase corta. Ainz no sabía qué sentía ella en ese momento, pero estaba seguro de que no era nada positivo. Devolvió la mirada a la silueta. Parecía que aún tardaría en llegar. Quizá habría sido mejor lanzar el ataque desde más cerca. Pensó, pero enseguida se dio cuenta de que estaría mal. Era muy probable que ese fuera un sacrificio. ¿Estará consciente de su papel o no sabe lo que le espera? ¿Quién sabe? En cualquier caso, ya tenemos segura la tercera fase. ¿Todo bien? No hay problema. Cumpliré mi papel. Tú cumple con el tuyo. Sí, quiero decir, por supuesto, déjenlo en mis manos, Ainz-sama, contestó Albedo, y justo entonces la silueta llegó al campamento del reino hechicero. Estaba a unos 100 metros de distancia, más otros 100 de altura. Por fin podía verlo claramente, aunque nunca hubo duda. La servoarmadura carmesí frenó en el aire. No podía verle la cara, pero parecía observarlo. Albedo levantó la mano señalándole a los Dead Knights que se pusieran en la línea de tiro. La caja que cargaba la servoarmadura en el hombro derecho comenzó a absorber luz y, a continuación, tomó la forma de un relámpago que salió disparado. Shine Dragon Lightning, susurró Ainz el nombre del hechizo. A la vez, el relámpago con forma de dragón impactó contra uno de los Dead Knights. Luego de infligirle gran daño eléctrico, atacó también a los otros no muertos que estaban cerca. Después del destello del relámpago, los no muertos desaparecieron. Los había destruido con un solo ataque. No había sido intencionado, sino coincidencia, que el ataque no llegara hasta donde Ainz se encontraba. ¡Insolente! ¡Nómbrate! Albedo gritó enfadada, tan fuerte que Ainz habría querido taparse los oídos. Debió ser suficiente para alcanzar los del oponente, a pesar de la distancia, pero no hubo respuesta. O bueno, sí hubo, dependiendo de qué se considerara una respuesta. La caja, el weapon rack, en su hombro izquierdo comenzó a absorber luz de la misma forma, activando otro hechizo. Una tormenta de llamas envolvió a Ainz y Albedo, devastando todo a su alrededor. Era un ataque con área de efecto tipo Fe, conocido como Firestorm. Las llamas eran el punto débil de Ainz, pero como no estaban reforzadas por una habilidad ni provenían de un Magicaster de su mismo nivel, no le hicieron mucho daño. Sin embargo, no debía recibir varios ataques semejantes. Entonces Ainz dio la orden. «Ve, Albedo, no lo dejes escapar». «Sí, señor». Al recibir la orden, Albedo sujetó con fuerza su guadaña y voló. Usó sus alas negras para acercarse al enemigo en un instante. La servoarmadura se movió con algo de torpeza, quizá por la sorpresa del acercamiento repentino, y le mostró la espalda. Poco antes de que su guadaña hiciera impacto con la espalda desprotegida, la servoarmadura se fue volando. No regresó a la capital, sino que se dirigió al sur. Albedo se imaginó el territorio alrededor. No recordaba que hubiera algo especial en esa dirección, ni existía un lugar apropiado para una emboscada. Frunció el ceño por debajo del yelmo. «Válgame, ¿creerá que soy tan tonta para no darme cuenta de lo que intenta? ¿O es que no le importa que lo sepa? Tendré que mantenerme alerta si es esto último». Volteó la cabeza para ver de reojo el campamento. Vio una silueta solitaria que la observaba.
Además, aunque debía cumplir con la orden que le había dado, no se sentía bien dejando atrás a quien debía proteger, a su único amo. Y lo que más le molestaba era que no podía hacerle pagar a su oponente por lo que su necedad le causaba. ¡Cha! Chasqueó la lengua y miró fijamente la servoarmadura que escapaba. En la espalda tenía una especie de mochila con 6 hoyos, de los cuales expulsaba una luz blanca que dejaba de rastro como de cometa. Como cometa. Cualquiera que no conociera las servoarmaduras pensaría que romperla haría que perdiera la habilidad para volar, pero su amo le había dicho que solo eran efectos especiales. El poder de vuelo de la servoarmadura era parecido a Fly. Su amo decía que los detalles diferían, pero destruirle los escapes no serviría de nada. Sin embargo, agregó que no lo había comprobado y que era conocimiento del otro mundo. ¿Hasta cuándo piensa seguir huyendo? Ya debemos estar bastante lejos de nuestro campamento. ¿Será que yo soy su objetivo? Se alejaba de ella poco a poco gradualmente. A este paso podría escapar. Albedo no tenía ninguna habilidad para elevar su velocidad de vuelo. En casos como estos, lo normal era invocar un War Bicorn. Pero dado que ella aún no podía montar uno, no le quedaba de otra más que usar sus propias alas, dejándola estancada a esta velocidad. Estaba preparada. Su amo le había prestado un ítem que aumentaba la velocidad de desplazamiento. Podría alcanzarlo si lo usara, pero no lo hacía porque sabía cuál sería el siguiente movimiento de su enemigo. Si realmente intentaba huir, Albedo respondería para evitarlo. Continuó mirándole fríamente la espalda, cuando de pronto el enemigo se dio la vuelta. Entonces le apuntó con un arma parecida al rifle mágico de Shizu. ¡Ja! Albedo contraatacó con una risa burlona. El rifle de Shizu era de asalto, pero el del enemigo era una ametralladora pesada, según Cocytus le había enseñado. Tenía una potencia mayor al de Shizu. Una corriente de balas salió disparada con un gruñido. Volaban a gran velocidad y eran considerablemente grandes, poco más que una bellota, por lo que le resultó un poco difícil esquivarlas. Aún así, a Albedo le era posible al menos repeler una de regreso. Así se sumarían el daño del arma del enemigo al de su guadaña y encima el bono de su habilidad, infligiéndole bastante daño. Sin embargo, Albedo no activó su habilidad y mantuvo firme la guadaña sin hacer nada más que acercarse a él. Pensaba recibir todos los ataques durante el camino. Entonces, las balas se aproximaron a la armadura de Albedo y... ¡Oh! Eso fue un error. Aunque pensaba que podría anular la mayoría del daño recibido, ni siquiera llegó a eso. Las balas no chocaron con su cuerpo, sino que se desviaron. Al parecer, no estaban imbuidas con magia. Los guardianes podían inhabilitar completamente cualquier proyectil que carecía de ella. De haber sabido que las armas del oponente no la tendrían, habría retirado el ítem de su equipo. Pensaba investigar sus armas y terminé mostrándole uno de mis poderes. Y ahora se asegurará de siempre atacar con magia. Albedo notó la perturbación del oponente. Aún así, pareció que lo esperaba, pues enseguida soltó una mano del arma y apuntó la palma hacia ella. Daba la impresión de que vendría un ataque mágico. ¿Y ahora? Pensó Albedo mientras seguía acercándose, sin utilizar habilidades. Técnicamente sí podría atacarlo a distancia si las usaba, pero no pensaba mostrarle más secretos. Una deslumbrante luz verde salió disparada en línea recta de su palma derecha, chocando contra ella. Por un momento, el cuerpo, su armadura, brilló con el mismo color, pero la luz desapareció sin tener ningún efecto en ella. No sintió dolor. No fue porque se hubiera defendido del ataque, sino que no pudo atravesar las resistencias de Albedo. Era muy probable que fuera un hechizo de muerte instantánea, como los que tanto usaba su amo. Este tipo de hechizos era influenciado fuertemente por los puntos de capacidad, habilidades pasivas, ítems y, sobre todo, diferencias entre niveles, por lo que era muy difícil que tuvieran efecto contra alguien del mismo nivel si no estaban especializados. Este individuo, necesitado del refuerzo de la servoarmadura, jamás podría superar las resistencias de Albedo, creada con nivel 100 y reforzada con varios ítems.
Quizá él pensó que necesitaría un hechizo letal como este para superar la diferencia de fuerzas, pero Albedo solo sintió repulsión de que se hubiera atrevido a pensarlo. Ahora tenía que hacerle entender su posición. Albedo lanzó un puñetazo limpio al enemigo, ya frente a ella. Parte de la idea era ridiculizarlo al no atacar con la guadaña, pero también que no sabía qué tanto daño podría causarle con esta arma. El oponente intentó recibir el ataque con la ametralladora, pero el puño de Albedo fue más rápido. Aunque había contenido un poco la fuerza, el puño nivel 100 fue poderoso. El impacto metálico resonó alrededor y el enemigo salió disparado. Hasta fue hilarante ver cómo el gigante de 3 metros volaba y temblaba luego de ser golpeado por una contrincante de no mucho más de la mitad de su tamaño. Hizo más daño de lo que esperaba. Es tan frágil como el tofu. De verdad, no esperaba que fuera tan debilucho. Inquieta, comenzó a reírse. Ay, haré que entiendas por las malas lo necio que fuiste al atacar a Insama. Comenzaré por cortarte los brazos y piernas. Luego te romperé todos los dientes para que no puedas morderte la lengua. Espera, mejor al revés. En fin, luego de todo esto, te llevaré frente a Insama para que te disculpes directamente. ¡Cha! Albedo alcanzó a escuchar que chasqueaba la lengua y entrecerró los ojos. ¿Chasqueas la lengua? De verdad que eres insolente. Bueno, luego de rehusarte a nombrarte y atacar, debía ser obvio que un cobarde como tú fuera así de desvergonzado. ¿Qué estupideces dices, asesina? ¿Acaso dices que hay maneras propias e impropias de eliminar a monstruos malvados como ustedes? Vaya, y yo que pensaba que eras un salvaje que ni siquiera comprendía el lenguaje. No me equivoqué. Todos los habitantes del reino son salvajes. ¿Qué bocota tienes, canciller Albedo? Albedo calculó los méritos y deméritos de continuar la conversación. A Insama y Demiurge lo pensarían más profundamente. Confiaba en sus habilidades para tomar decisiones administrativas, siempre que no fueran sobre asuntos exteriores y estratagemas con externos, pero nadie la iba a ayudar en este momento. Así que debía confiar en sus propias decisiones. Lo mismo digo de ti, Scarlet... ¿Qué era? Perdón por no recordar el nombre de un vil aventurero. ¡Ja! ¿Y así te dejan ser canciller? ¿De verdad pertenecía a Scarlet Drops? ¿O quería confundirla? En cualquier caso, decidió continuar la conversación, principalmente porque ya había descubierto el poder del enemigo. Podría tener problemas si reiniciaba el combate. Albedo actuó como si quisiera seguir hablando con él. Ay, esto de ganar tiempo es bastante molesto. Era una carga pesada tener que actuar como perfecta suprema, fuerte y arrogante, y que el otro no notara nada extraño. Fin de este primer tercio de la parte 1. Fin de este 1 de 3. Interesante, ¿no? Interesante, muy muy interesante. Yo digo, lo que decía en un principio del video es que la parte 1 creo que debió haber finalizado con los sucesos de Ylma. O sea, con los sucesos de los 8 dedos. Porque pues no... Joder, la línea argumental de esta parte 1 no... Esto que está pasando en este momento no tiene mucho que ver. Más allá de que, claro, estaban frente a la capital. Pues bueno, pero no tiene mucho que ver. En cambio, esta persecución y lo que sigue en el siguiente tercio de esta parte podían bien separarse en una parte diferente. Pero bueno, en fin, son quejas que no llevan a nada, ¿no? Pues, en fin, gente. Esa ha sido el primer tercio de esta parte 1. Una parte bastante interesante, un suceso bastante genial, con esta imagen de fondo que es espectacular de Albedo persiguiendo a la servoarmadura. Al principio nos preguntábamos, ¿no? Cuando veíamos esta imagen lo planteaba, ¿qué es esa armadura roja?
¿quién es este ser alado que persigue a esa armadura roja? ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, ya lo sabemos. Por un lado es Albedo y por el otro es Azut, el tío de Lacus, en la servoarmadura. Aunque creo que ni Albedo ni Ainz saben que Azut es el que utiliza la armadura, ¿no? Saben que es Scarlet Drops. Bueno, intuyen que es Scarlet Drops porque Albedo ni siquiera lo afirma. Pero creo que no saben que en realidad el que está ahí dentro es Azut Aindra. Curioso, ¿no? Curioso. Así que, gente, espero que hayan disfrutado esta lectura. De nuevo, es una parte bastante extensa, así que la dividiré en 3. Este es el primer tercio para los de YouTube. Esperen la segunda y la tercera parte. Para los que estamos aquí en directo, también esperen la segunda y la tercera parte. En fin, gente, espero que hayan disfrutado esta lectura. Y nada, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo que llevo de vida acá en YouTube y en Twitch. En especial gracias a Hayakos, que lleva 12 meses apoyándome, Magder, que lleva 10, Novatillo, Critian, Dampove y Steve que llevan 7, Mictlan y Aliux, no, Mictlan, que lleva 6, Aliux, Bramador y Zampatrampa, que llevan 5, y Eduardo, Hatizanina, de 0, Otokri, que llevan 4 meses. Obviamente muchas gracias a todos los que están apareciendo ahí. Pero bueno, en especial a estos que ya llevan bastante tiempito apoyándome. En especial gracias también a Juan David Colin, que me estuvo apoyando con su donación de bits fuertemente esta semana. Muchísimas gracias por eso. Gracias a Nade Cero por esa top donación de $100. Y de hecho, gracias también a Jotaro. Ahora que veo esta imagen, falta una cosa para que esté actualizada: colocar a Jotaro en las donaciones de PayPal. Jotaro, muchas gracias por esas donaciones, guapo. Muchas gracias. Gracias obviamente también a la gente de Patreon, a los que han regalado suscripciones. En fin, chicos, de verdad se los agradezco mucho porque me han dado alimento y cerveza, importante. Así que nada, chicos, espero que hayan pasado un buen rato, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más volumen 14 de Overlord. Adiósito.